Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a nuestro programa de niños valientes y esforzados. Gracias, muchas gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM y por acompañarnos otro miércoles más a este discipulado de niños. Muchas gracias, gracias por su compañía, por por acompañarnos cada miércoles a escuchar la palabra de Dios, alimento para nuestra vida espiritual, ¿vale? Vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, no sin antes orar a nuestro Dios Todopoderoso para que Él tome el control de este día, desde el inicio hasta el final, ¿vale? Cierren sus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, maravilloso Dios, por tu cuidado. Gracias, gracias, Padre, por todo lo recibido de tu mano, Padre, por todo lo que has suplido, Padre Santo, a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, porque me permites una vez más, Señor, estar atrás de estos medios, Padre, para poder impartir tu preciosa palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Señor, en esta tarde te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el control, Señor, de todo lo que se lleve a cabo, Señor, en esta tarde, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Padre. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, que tú seas, Padre, tocando los corazones, Señor, y bendiciendo a cada niño, a cada niña, Padre, y a cada adulto, Padre, que se conecte, Padre. Y que también bendiga, Señor, a todas aquellas personas, Padre, que han de ver este programa, Padre. Que tú estés tocando, Señor, las fibras de sus corazones, Padre, para que te conozca, Padre, para que puedan alabarte también, Señor, y puedan confiar en ti, Señor, y puedan poner su confianza en ti, Padre Santo. Abre, Señor, los ojos a la verdad, Señor. Ábrelos, Padre, tócalos, Señor Dios Todopoderoso. Señor, te pido que seas tú, Señor, dándome la gracia, Señor, y la sabiduría para exponer el tema del día de hoy, Padre. Pongo en tus manos también, Padre, este tema, Señor, para que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre, y que tome, y que sea, Padre Santo, bendición, Señor, para cada uno también de los que están escuchando, Padre. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el enojo y la ira. Vamos a ver qué podemos aprender de este maravilloso tema también. Es muy importante también aprender sobre el enojo y la ira. Qué consecuencias nos trae? Y también saber que es malo anidar en nosotros el enojo, la ira. Vamos a ver cómo la palabra de Dios también nos enseña este tema. Jesús también nos enseñó sobre este tema y nos enseñó también a cómo controlar nuestro enojo, cómo controlar nuestra ira. Por eso yo les comento a ustedes que la palabra de Dios es el manual de vida, porque en la palabra de Dios se encuentra cualquier consejo para nuestra vida. La palabra de Dios tiene consejo absolutamente para todo. Cómo debemos de comportarnos con nuestros padres, cómo debemos de comportarnos con nuestros jefes, cómo debemos de comportarnos con las autoridades, cómo debemos de presentarnos ante nuestro Señor Dios Todopoderoso, cómo podemos relacionarnos con nuestro prójimo,
tiene toda la palabra de Dios para poder llevar una vida rectamente delante de sus ojos, para aprender a vivir en el reino, para poder aprender a vivir la vida que nuestro Señor Jesucristo llevaba cuando estuvo en este mundo, ¿vale? Vamos a ver qué podemos aprender de este maravilloso tema, ¿vale? El enojo y la ira. Nuestra lección del día de hoy se llama Vence el enojo. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Mateo 5, 1 al 12. Y nuestro texto para memorizar del día de hoy es Efesios 4:31. Y dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Efesios 4:31. Dice así, Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Ese es nuestro texto del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Esa es nuestra tarea de esta semana. Leer nuestra porción bíblica y aprenderse su texto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestra lección del día de hoy. Hoy aprenderemos que el enojo y la ira dañan nuestra integridad, tanto física, emocional y espiritualmente. Miren, ¿cómo puede dañar el enojo en nuestra vida física? El enojo puede dañarnos físicamente porque cuando nos enojamos mucho y no controlamos nuestra ira, a veces podemos llegar a golpes y podemos lastimarnos físicamente. Podemos darnos un golpe o pueden darse un golpe cuando se pelean, que pueden hasta lastimarse fuertemente, porque cuando estamos enojados no medimos nuestra fuerza y entonces pegamos con todas las fuerzas, con toda la ira que hay dentro de nosotros y podemos lastimarnos físicamente, ¿vale? También el enojo daña todas nuestras emociones, hasta enfermarnos, ¿verdad? El enojo toca todas nuestras emociones. El enojo, la tristeza, la angustia, el estrés, el miedo, el temor, la tristeza, todo eso viene a tocar todas nuestras emociones hasta llegarnos a enfermar por anidar el enojo, la ira, de estarnos siempre enojando y tener la ira en nosotros. Llega hasta el punto de que nos enferma. También el enojo nos está diciendo, ¿verdad? Estamos diciendo que también puede lastimarnos o puede afectarnos en el área espiritual. ¿Y cómo puede dañarnos? Nos daña con la ira, con la furia, con el coraje, el odio, el rencor, la impaciencia y la falta de fe hace, ¿verdad? Que nuestra relación con nuestro Dios se afecte también. Entonces estamos viendo que la ira, que el enojo puede dañarnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Te das cuenta cómo nos puede afectar el enojo y la ira? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso Jesús también tomó en cuenta esta emoción, este tema. Y también lo enseñó, ¿verdad? En el Sermón del Monte, en el Monte Sinaí. ¿Se acuerdan ahí que Jesús habló también de las bienaventuranzas? Ahí en el Monte Sinaí. ¿Se acuerdan de ese tema que vimos las bienaventuranzas? Pues ahí también el Señor Jesús
dio este tema también muy importante, el cómo controlar, el cómo vencer la ira y el enojo en nosotros. Mira, el enojo es uno de los problemas más serios que el mundo enfrenta, porque por eso vienen las guerras, los golpes, las peleas entre familia, entre matrimonio, entre amigos, entre hermanos, entre parientes. Viene a destruir muchas cosas el enojo y la ira. Es el problema más grande que existe en este mundo, queridos niños. Por eso debemos de tener mucho cuidado en controlar este problema en nosotros, el enojo y la ira, porque ya vimos que puede dañarnos. Y también, ¿sabes qué hace el enojo? Hace que perdamos bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, para todos aquellos que buscamos a Dios. Y entonces podemos también perder bendiciones de Dios si no controlamos el enojo y la ira, ¿verdad? Mira, Jesús nos ha llamado a buscar la paz con todos. Jesús quiere que todos procedamos a la paz. Él quiere que estemos tranquilos con todos. Jesús no le gustan las peleas, no le gusta que peleemos entre unos a otros. Él quiere que llevemos la paz, que vivamos en armonía con todos. Por eso, queridos niños, insultar, ofender y hacer sentir mal a nuestro prójimo, también eso es pecado, queridos niños. Todo esto, lo que ocasiona la ira, también es pecado. Es pecado si no lo controlamos, queridos niños. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso también Jesús era muy importante enseñar sobre este tema. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando nos enojamos? ¿Cómo reaccionamos? Cuando estamos enojados, nos transformamos, queridos niños. ¿Cómo reaccionamos? Se nos arruga la frente, nuestra mirada da miedo porque a veces miramos con mucho odio, con mucha ira y a veces hasta nos espantamos. Cuando alguien está muy enojado con nosotros y nos echa una mirada con odio, con rencor, con ira, se transforma nuestra cara, queridos niños. Por eso es malo el enojo, la ira, porque nos transforma totalmente. Se nos frunce la frente, eh, 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 nuestra cara cambia y tenemos una mirada de rencor, de ira. Y eso es muy feo, queridos niños. También, ¿verdad? Algunas veces le gritamos a la gente y inclusive de tanto coraje que tenemos, a veces hasta les gritamos a nuestros padres. Y eso acuérdense que es malo porque la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestros padres y obedecer a nuestros padres. Y a veces cuando tenemos enojo y no sabemos controlarlos, inclusive gritamos y gritamos cosas feas. También a veces hasta, hasta empuñamos nuestras manos. Apretamos los puños con fuerza, como queriendo golpear a la persona. Y empezamos a respirar más rápido de la furia que hay en nosotros. Todo lo que ocasiona el enojo, te das cuenta y cómo puede transformarnos. Nos transforma también y hace que nos veamos feos. Se transforma, se desfigura nuestra cara cuando estamos enojados, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Cómo se transforma nuestra cara cuando nosotros dejamos dar rienda suelta al enojo, a la ira. Nos vemos feos, queridos niños. Nos vemos feo y sobre todo no le gusta eso a Jesús. No le gusta, ¿verdad? Hay cosas que realmente nos hacen enojar.
realmente sí hay cosas que nos hacen enojar, pero cuando perdemos el control y y el enojo nos vence, entonces pueden suceder cosas muy, muy, muy terribles y que después podemos arrepentirnos y decir, ay, no debería hacer eso. ¿Pero qué le dije eso? No debí decirle eso. Ay, qué mal me porté. Ay, qué feo me vi. Híjole. Y empezamos a los remordimientos. ¿Por qué? Porque damos rienda suelta a ese coraje, a ese enojo. Y ya vimos qué provoca el enojo. Podemos llegar a golpes y lastimarnos fuertemente, porque a lo mejor inclusive si llegas tú a aventar a alguien con fuerza y no mides tu fuerza, puede pegarse la otra persona fuertemente y hasta perder el conocimiento. O a veces aventarles algo que puede lastimarlos. Es muy, muy feo el enojo, queridos niños, la ira. Y si no sabemos controlarla, si no sabemos ponérsela en las manos de Dios para que Él pueda ayudarnos a controlar el enojo y esa ira, híjole, podemos provocar muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas que después nos podemos arrepentir, queridos niños. Es muy feo y nos transformamos también muy feo. Pode- Por eso debemos también arrepentirnos de tener esa emoción tan fea. Debemos de pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude a controlar ese enojo. Y mira, déjame decirte que enojarnos es normal. También se acuerdan que el Señor se enojó cuando vio que estaban haciendo cosas incorrectas dentro del templo. El templo es para adorar a Dios, para glorificar su nombre, es un lugar santo. Y cuando él llegó al templo y vio que estaban haciendo cosas incorrectas, estaban robando, estaban mintiéndole a la gente, él se enojó muchísimo y sacó a la gente de ahí. Entonces, no es malo enojarnos, queridos niños. Es normal. Es imposible no enojarnos. Por eso en la Biblia, Jesús nos da la solución para vencer el enojo y para evitar caer en pecado. Porque, como les decía, también el enojo se considera como pecado. Y vamos a ver por qué se considera como pecado. Pongan mucha atención. Mira, hace mucho tiempo Jesús enseñó acerca de este tema respecto al enojo y la dio ahí mismo en el monte Sinaí, donde también dio las bienaventuranzas. Mira, veamos los textos bíblicos con los que Jesús dio esta enseñanza tan hermosa y tan importante para toda esa multitud que siempre se juntaba para oír hablar a Jesús. Pero también es muy importante para nosotros, porque eso quedó escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Y también ese tema es para nosotros, es para que nosotros también lo aprendamos y también aprendamos a cómo controlar el enojo. ¿Sale? Vamos a ver esos textos que Jesús usó para enseñar es esta enseñanza tan importante sobre el enojo y la ira. Vamos a ver. Mira, Jesús nos enseña en la Biblia sobre el enojo y sobre la ira. Y Jesús pone en el mismo nivel a una persona que mata con una persona que se enoja con su hermano o prójimo, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo es tan terrible el enojo y la ira? Jesús pone al mismo nivel a una persona que mata a una persona con una persona que se enoja con su hermano. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Mira, Jesús dijo que cualquiera que mate será culpable de juicio. Dice Mateo 5:21. Y oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare
será culpado de juicio. Eso es lo que dice Mateo 5:21. Jesús tomó esta parte de la escritura para poder dar este tema. Y ustedes saben que todavía en nuestros tiempos, cuando alguien mata a alguien, se enfrenta ante un juicio ante los hombres y es juzgado por ese delito. Y Jesús lo está enseñando en ese entonces, en el sermón del monte, ahí en el monte Sinaí. Él decía que cualquier persona que mataba era culpable. Jesús le recordó a toda esa multitud uno de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que no matarás? Es parte de los 10 mandamientos que Jesús, que Dios le dio a Moisés en las tablas, ¿se acuerdan? Para que se las enseñara al pueblo de Israel. Pues Jesús toma este versículo y les recuerda a toda esa gente ese, ese mandamiento de los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí. Y Jesús les decía que cuando alguien era acusado de matar a una persona, éste era llevado a juicio y se consideraba culpable. Y mira, y claro, que por supuesto que matar a él, a alguien, a alguna persona, es algo muy grave, tanto delante de las personas, ¿verdad? Que, que juzgan a esta persona, como también es muy grave delante de Dios, porque es pecado. Matar es pecado, queridos niños. Y es muy grave ante los ojos de Dios, ¿verdad? Es muy grave. Por supuesto que es grave. Pero pon mucha atención también. Mira, Jesús dijo también, después de recordarles que matar a alguien era culpable y tenía que pasar por un juicio. Pero también el Señor Jesús dijo en Mateo 5:22, escucha, dijo, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Mateo 5:22. ¿Te das cuenta? Decíamos que Jesús ponía en el mismo nivel a una persona que asesinaba, que mataba a alguien, como a una persona que se enoja con su hermano. Y aquí el Señor les dice en su enseñanza, miren, no solo les decía Jesús a esta gente, escuchen, no solo los que matan están cometiendo pecado y llevados a juicio. Y dice el Señor Jesús, porque ahora yo también digo, ¿ah? Jesús no estaba invalidando en los 10 mandamientos, pero también estaba diciendo que era tan malo también enojarse con su hermano como matar a alguien. Y Jesús les dijo ese día, miren, yo les digo ahora que también cualquiera que se enoja contra su prójimo será culpable de muerte, será culpable ante el juicio, ante el concilio, será juzgado. Pero miren, ahora nosotros cuando nos enojamos, ¿verdad? Nosotros seremos juzgados, pero seremos juzgados ante Dios. Matar a una persona, tienes que ir ante un tribunal para ser juzgado y ser metido a una cárcel a pagar una condena que el juez le ponga a esta persona. Pero espiritualmente nosotros, aquí Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, y sobre todo dice, y que le diga necio, fatuo, también se considera culpable y es llevado ante el concilio a ser juzgado.
y sobre todo dice la palabra de Dios que será expuesto al infierno de fuego. Entonces también cualquiera que se enoja con su hermano, también se enfrentará ante un juicio. Pero ese juicio ya no va a ser, el hombre no lo va a juzgar, pero Dios lo va a juzgar. Tú vas a tener que dar cuentas sobre esta situación si no arreglas esta situación con tu prójimo, con tu familiar, con tu hermano en carne, de tu familia, o con tu hermano de la iglesia, con tu vecino, con cualquier persona que tú tengas problemas y que estés enojado, tienes que estar bien, porque si no, también se te considera culpable y también estás expuesto a un juicio y hasta llegar al infierno. El juicio que es ante los hombres te llevan a la cárcel, te llevan a un lugar que se llama cárcel, pero acá juzgado ante Dios, si resultas culpable ante Dios por estar enojado con tu hermano y no pedir perdón, serás, ¿verdad? Se te dará tu condena y llegarás al infierno. Por eso es muy peligroso que nosotros anidemos enojo, ira. Por eso no debemos de enojarnos con nuestros hermanos, porque Jesús es muy claro, queridos niños. Él dice que no debemos de enojarnos con nuestro hermano y sobre todo dice que no le digamos necio ni fatuo, porque entonces seremos culpables ante Dios, ¿verdad? Mira, Jesús en esta enseñanza y en este versículo, él menciona estas dos palabras, necio y fatuo. Veremos el significado de estas dos palabras. Veamos qué significa necio y fatuo. Mira, necio, el significado de necio dice así: necio es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Es imprudente o falto de razón. Es terco y porfiado en lo que, en lo que hace o dice. Y también sus sinónimos son escucha. Fíjate cuántas cosas encierra la palabra necio. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que no le digamos a nuestro hermano necio. Fíjate todo lo que, todos los sinónimos de necio. Híjole, están muy feas algunas palabras. Mira, estúpido, ignorante, cretino, bobo, tonto, mantecato, mentecato, asno, soquete, simple, pasmado, torpe, porfiado, terco, aferrado, sopenco, desatinado, atarantado, loco, disparatado, lelo, idiota, imprudente, impulsivo. Todo esto es el concepto y sinónimo de necio. Dios sabía lo que significaba la palabra necio y sabía que era una palabra fea y que puede herir a nuestro prójimo. ¿Te das cuenta? Cuando tú le dices a una persona ignorante, le estás diciendo necio. Debemos de cuidar nuestra boca, queridos niños. ¿Se dan cuenta qué fea es la palabra necio? Por eso Jesús dice, cualquiera que le diga a su hermano necio, será culpable. Y también la palabra fatuo dice su significado, que quiere decir necio, poco inteligente, engreído, vanidoso, tonto, presumido. Todo eso significa fatuo. Por eso Jesús dice que no debemos de decirle así a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, porque entonces
también nosotros somos considerados culpables ante el concilio y seremos juzgados también y estaremos expuestos al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús enseñó que no solo los que matan están cometiendo pecados y llevados a juicio, sino que también el que se enoja con su prójimo, Jesús dice que al insultar y al enojarse con el prójimo, también somos culpables y seremos juzgados. Mira, Jesús dejó muy claro todo esto, queridos niños, y por eso nos advierte que tengamos cuidado con el enojo y con la ira. Quizás algunos de ustedes no sabían que gritarle o decirle necio, terco a alguien, o decirle eres un torpe, no sabes hacer nada bien, podía ser, ¿verdad?, tomado como pecado, como, como culpable ante nuestro Señor Jesucristo y como para ser también juzgados ante Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos, queridos niños. Mira, Jesús dijo que al utilizar cualquier insulto, seríamos nosotros juzgados, igual que un asesino, e incluso estaríamos expuestos al infierno y al juicio de Dios. Por eso Jesús habló firmemente que esto no era permitido, ¿verdad? No era permitido que nadie le dijera a su prójimo necio y fatuo. ¿Te das cuenta? Esto, Él nos dice entonces que primero, ¿verdad? Él nos dice que esto no puede ser, queridos niños. Esto no puede ser, ni mucho menos. Mira, esta enseñanza el Señor la dio ahí en el monte. Y Él sabía, ¿verdad? Él sabía, Él sabe todo, queridos niños. A, a, a Él no lo podían engañar, Él sabía todo. Y Él decía que esto no podía ser, porque cuando alguien se enoja o insulta a alguien, esas palabras dañan el corazón de las personas y hacen que se sientan tristes. A veces dice, por eso dice un, un dicho o se dice que a veces las palabras duelen más que un golpe. Las palabras hieren demasiado, sobre todo cuando las dices con enojo, con odio, con ira. Y Jesús por eso le decía a toda esta gente que no podía hacer esto, que no podían estar haciendo eso y que era necesario que controlaran su enojo, que controlaran su ira, que también se consideraban culpables ante Dios y estaban expuestos a un juicio. Por eso es muy importante, queridos niños, que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos a nuestros hermanos. Debemos de tener mucho cuidado cómo les hablamos, ¿vale? Les decía, es válido enojarse, porque sería imposible no enojarse, ¿verdad? Porque hay veces que pues sí nos enojamos por algunas cosas. A lo mejor prestaste algún juguete que te gustaba mucho y alguien te lo rompió. Por supuesto que te vas a enojar, pero no puedes enojarte hasta el punto de cometer una tontería.
inclusive lastimar a esa persona, ya sea verbalmente o lastimarla con los puños o con algo. Debemos controlarnos. A lo mejor te rompen algo que te gustaba y pues sí te vas a enojar, pero tienes que controlar ese enojo. Puedes regañarlo y decirle, oye, yo te lo presté con mucho cariño, te lo presté confiando que ibas a cuidarlo y mira lo que hiciste. Y sabes, ahora ya no voy a tener confianza contigo. No te voy a volver a prestar nada. Necesitamos saber controlar nuestro enojo, saber hablar cuando alguien nos hace enojar. Debemos de controlarnos y saber y estar conscientes lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, porque estamos viendo que cuando la ira nos domina, puede ser muy terrible, queridos niños. Podemos cometer tonterías, ¿sale? Entonces es necesario, ¿verdad? Que sepamos cómo vencer el enojo, cómo vencer esa ira. Porque inclusive con las palabras estamos viendo que podemos lastimar a las personas, ponerlas tristes, ¿verdad? Mira, Jesús, que conoce el corazón de todos los adultos y de los niños, él sabía que los corazones de todas esas personas que estaban escuchando el sermón estaban dañadas porque estaban teniendo esta mala actitud con los demás. Por eso Jesús dio este tema a esta gente. Y por eso quedó escrita en la palabra de Dios, para que también nosotros lo aprendiéramos y viéramos que el enojo y la ira son muy malos, ¿vale? Esa enseñanza era para toda esa gente que estaba el Señor hablando, el Señor Jesús hablando con toda esa gente, pero también esa enseñanza para nosotros. Jesús también dejó esa enseñanza para todos nosotros y tenemos que aprenderla, ¿verdad? Tenemos que aprenderla y actuar. No nada más escuchar y ya, y dar rienda suelta a nuestro enojo. No, tenemos que aprender esta enseñanza y tenemos que actuar. Tenemos que controlar nuestra boca, nuestras acciones, nuestro modo de enojarnos, ¿vale? Y Jesús sabía, él sabía que toda esa gente que estaba escuchándola, entre toda esa gente había gente que estaba dañada con esto y que estaban teniendo esta actitud con algunos. Por eso era necesario que ese tema lo diera Jesús. Por eso les dio esa enseñanza. Jesús no quiere que nos dejemos llevar por el enojo y que al abrir nuestra boca salgan palabras que hieran los sentimientos de las personas. Él no quiere eso, queridos niños. Él no quiere que hagamos eso, que salgan palabras que hieran los sentimientos de las personas y que quizás luego pasen a golpes y que nos dañemos físicamente. ¿Se dan cuenta? Es muy, muy importante que sepamos controlar nuestro enojo, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Qué peligroso es insultarnos, guardar rencor y pelear entre nosotros. Es muy peligroso, queridos niños, ¿verdad? También Jesús enseñó algo muy importante ese día también. Él dijo que nunca debemos ir a la casa de Dios estando enojados o teniendo problemas con alguien. Mira lo que dice Mateo 5, 23, 24. Él también dio este texto a esa gente. También lo dio y habló sobre este tema también. Escucha, mira, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces
ven y presenta tu ofrenda. Esta también era una, una enseñanza muy importante que le estaba dando a esta gente y que también ahora es una enseñanza muy importante para nosotros. Jesús nos está diciendo que no podemos ir a la casa de Dios, a la iglesia, enojados o teniendo problemas con alguien, porque también es muy peligroso, queridos niños, ir a la casa de Dios, ¿verdad? Teniendo esa actitud. ¿Se dan cuenta que a Jesús no le gusta tampoco eso? Él dice, no vengas a la casa de Dios estando enojado con tu hermano, con tu pariente, con el prójimo. Él dice, mira, ve, deja tu ofrenda y después vete y reconcíliate con tu hermano. Ve, pide perdón, hablen. Y después vienes nuevamente a la casa de Dios y entonces puedes presentarte delante de Dios. ¿Ah? ¿Se acuerdan de aquella historia que les conté también, de aquel tema de Caín y Abel? ¿Qué pasó ahí? Estos dos hermanos se presentaron delante de Dios a ofrecer su ofrenda. ¿Y qué pasó? Caín iba cargado de cosas malas en su corazón. Por eso su ofrenda no fue aceptada. Antes de haber ofrecido su ofrenda a Dios, Caín debió de haber hablado con Abel, ponerse en paz con Abel y ir a ofrecer su ofrenda con un corazón limpio, con un corazón puro delante de Dios. Pero no lo hizo así Caín. Y a veces mucha gente vamos así al templo a ofrecer nuestra ofrenda a Dios. Nuestra ofrenda puede ser nuestros cantos, nuestra presencia delante de Dios, nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Hay muchas cosas que ofrendamos delante de Dios cuando vamos a la casa de Dios. Y Jesús le dejó muy claro a toda esa gente y a cada uno de nosotros que no debemos de ir con un corazón cargado de enojo, de ira, de chismes, de un corazón no perdonador. Él nos dice, si vienes a mi casa así, ve primero y reconcíliate. Y luego, entonces, ven y preséntate delante de mí. Y entonces, yo recibiré tu ofrenda y serás acepto ante mi presencia. ¿Se dan cuenta? Jesús estaba dando también esta hermosa enseñanza. Él le dice, anda, vete y reconcíliate. Jesús nos manda a reconciliarnos con las personas que hemos ofendido o que nos han ofendido. ¿Vale? ¿Por qué creen que Jesús dijo que dejaran su ofrenda allí? Mira, porque no podemos acercarnos a Dios así. Acuérdense que Dios es un Dios santo y delante de su presencia es abominable cualquier pecado, cualquier cosa sucia. Entonces, si nosotros vamos cargados en nuestro corazón de ira, de enojo, de contenciones, de no perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y vamos delante de Dios así cargados y hacemos como que estamos alabando a Dios y que estamos cantando a Dios, pero nuestro corazón está lleno de todo eso. Nuestra alabanza, nuestra ofrenda, nuestra presencia en la iglesia no es apta delante de Dios, no es aceptable. Él lo está diciendo en Mateo 5, 23, 24. Si vienes así, no es aceptada tu ofrenda.
Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Limpia tu corazón. Vacía tu corazón de todo eso y después ven delante de mi presencia con un corazón limpio. Y entonces tu ofrenda será aceptada. Entonces seremos aceptos ante la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños? ¿Se dan cuenta? No puede haber delante de Dios algo sucio. ¿Vale? ¿Ven cómo el enojo también afecta nuestra vida espiritual? Dijimos que el enojo afecta nuestra vida físicamente, nuestro cuerpo, porque podemos golpearnos y lastimarnos, salir lastimados. El enojo también vimos que afecta nuestras emociones, porque siempre estamos enojados, siempre estamos amargados, de mala gana, respondemos de mala gana, y todas esas cosas hacen que nos enfermemos, que afecten nuestro organismo. ¿Se dan cuenta? Y ahora estamos viendo que también el enojo afecta nuestra vida espiritual. Por eso Jesús nos dice, ¿cómo podemos vencer el enojo? ¿Saben cómo lo podemos vencer? Él nos dice que nos reconciliemos con las personas con las cuales tenemos problemas. ¿Te das cuenta? Jesús nos da la solución de cómo vencer el enojo y la ira. ¿Cómo es? Nos manda a reconciliar. Esta es la solución, queridos niños, querido Radio Escucha. Reconcíliate, dice el Señor. ¿Y qué significa reconciliarnos? Mira, reconciliarnos significa volver a una amistad, volver a ser amigos de aquella persona con la cual me había enojado, restaurar la armonía entre esas dos personas o restaurar la armonía familiar. También significa unidad, significa la paz. Eso significa reconciliar, reconciliar. Entonces, Jesús nos está mandando a que volvamos a tener amistad con nuestras personas con las cuales nos hemos enojado, que restauremos nuestra armonía entre la familia, entre los amigos, entre la iglesia, y que también vivamos en la unidad y que tengamos paz todos, ¿ves? Pero ahora, ¿es fácil reconciliarnos? Mira, a veces sí, porque si ya se nos pasó el enojo y olvidamos lo ocurrido, entonces podemos pedir perdón a las personas. A veces nos enojamos y, ay, pero a veces dices, bueno, ya se me olvidó, ya se me pasó, y vas y vuelves a hablarle a esa persona como si nada, y la abrazas y le das tu mano nuevamente de amiga, y si la ofendiste a lo mejor, pues vas y le pides perdón, ¿sabes qué? Me ofusqué, perdóname, no debía hablarte así, perdóname, no me vuelve a pasar, me ofusqué me salí de control, pero perdóname. Eso está muy bien, pero a veces no lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque el enojo sigue en nuestro corazón por mucho tiempo y ese enojo nos va dominando más y más y no queremos soltarlo, ni tampoco pedir perdón. Y eso es muy malo. Pero si oramos a Dios para que nosotros podamos vencer el enojo, entonces podremos pensar con tranquilidad y llegar a una reconciliación con nuestro prójimo. Llegar a volver a tener esa armonía, volver a que haya paz entre ustedes o entre nosotros si hay alguna dificultad, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Por eso Jesús nos dice que tenemos que reconciliarnos. Pero
¿Qué nos dice nuestro Señor Jesús? Que tenemos que reconciliarnos después de un año o de un largo tiempo. ¿Cómo nos dice Jesús? Mire, reconcíliense pues dentro de un año o dentro de 4 meses, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Dijo Jesús? No, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Jesús nos enseña que solucionemos inmediatamente los problemas, que nos reconciliemos inmediatamente, porque si no, entonces esto puede empeorar. Si no nos reconciliamos inmediatamente, si no nos pedimos perdón mutuamente, ¿verdad? Las cosas pueden empeorar. Estamos viendo que nos hace daño físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Por eso es muy necesario reconciliarnos inmediatamente, ir y pedir perdón, pedirle a Jesús, pedirle a Dios que nos ayude a pedir perdón, que nos dé la fortaleza, que nos haga fuertes para poder ir a pedir perdón, que nos haga humildes y ir a pedir perdón si nosotros ofendimos, si nosotros lastimamos, si nosotros gritamos, si nosotros nos ofuscamos. Ir y pedir humildemente perdón. ¿Sale? Jesús nos los manda, queridos niños, querido Radio Escucha. Él nos dice, vayan y reconcíliense, ve y deja tu ofrenda y después de un año o de un tiempo vas y te reconcilias con tu hermano y después vienes a la iglesia nuevamente. No, queridos niños. Jesús dice, ve, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. No pierdas tiempo. Y después ven y preséntate de nuevo delante de mí y entonces serás acepto delante de mis ojos. Dios quiere una ofrenda con un corazón limpio y sin maldad, así como la ofrenda de Abel. Era una ofrenda con un corazón limpio, sin maldad, gozoso, alegre. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Pero mientras nuestro corazón esté lleno de enojo, de rencor, de ira, de malas palabras, de no perdón, pues déjame decirte que aunque estés en la iglesia, no eres acepto delante de Dios. Así como una vez Abel y Caín estuvieron delante de la presencia de Dios y los dos estaban llevando una ofrenda, definitivamente Caín no fue aceptado. No fue aceptada su ofrenda porque su corazón estaba sucio. Su corazón estaba lleno de cosas sucias y no fue aceptada su ofrenda. Estaba enojado con su hermano. Tenía celos de su hermano. Y Jesús y Dios, que conoce los corazones, se dio cuenta de eso. Y no fue aceptada la ofrenda de Caín. Y Dios sigue siendo el mismo. Desde entonces sigue siendo el mismo de ahora. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Él puede ver nuestro corazón, Él puede ver nuestra vida y sabe cómo estamos delante de su presencia. Por eso necesitamos, antes de ir a la iglesia, a presentarnos, a alabar a Dios, a servir a Dios, necesitamos limpiar nuestro corazón. Necesitamos ponernos a cuentas con las personas con las cuales tengamos algún problema. Y después ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón por lo que estábamos haciendo. Y entonces volvernos a presentar a servir a Dios, a amar a Dios, a cantar a Dios, a dar mi ofrenda, a dar mi diezmo.
Y entonces seremos aceptos como Abel en la ofrenda delante de Dios. ¿Vale? Jesús solo quiere que todos vivamos haciendo el bien. Él no quiere que nos dañemos, ni que dañemos a nadie, ni con nuestras palabras, ni con golpes, ni con gritos, ni con palabras feas, ni con violencia. Jesús siempre tiene consejos muy sabios, su palabra, la Biblia, para que aprendamos a vivir en paz con todos y con su bendición. Porque recuerden que también el enojo nos aparta de la presencia de Dios, queridos niños. Porque mientras te estás entretenido en ese enojo, en esa ira, en ese rencor, en ese no perdonar, estás dejando de orar, estás dejando de buscar a Dios, estás dejando de leer la Biblia, estás dejando de presentarte ante Dios y se va enfriando tu relación con Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces perdemos bendiciones de Dios. ¿Ves todo lo que hace el enojo y la ira? Pero Jesús nos da la solución para poder vencer ese enojo, para poder vencer esa ira. Él nos dice, ve y reconcíliate, ve y ponte a cuentas con las personas que has dañado, con las personas que has lastimado, con las personas que estás enojado. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. No esperes que te pidan perdón. Y si a ti te ofendieron, y si esa persona no te pide perdón, tú no te preocupes. Tú ya pediste perdón. Lo demás, déjaselo a Dios en sus manos. Lo importante es que tú te pongas a cuentas con Dios y te pongas a cuentas con el prójimo, con la persona con la que estás enojado. ¿Ves? Qué maravilloso es la palabra de Dios, queridos niños. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es para todo, a fin de que el hombre sea enteramente sabio, enteramente preparado para buenas obras. Si nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, nos estamos preparando para buenas obras, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ustedes están aprendiendo son para que ustedes sean buenos niños, sean buenos ciudadanos, sean buenos hijos de Dios. No tengan de qué avergonzarse delante de Dios. Para eso es la palabra de Dios, para eso son los devocionales, para eso es los discipulados, para instruirnos, para capacitarnos, para hacer cosas buenas delante de Dios, delante de los hombres. Para eso es la instrucción de la palabra de Dios, para aprender a vivir en paz con los demás, para poder aprender a vivir en armonía, para poder vivir en amor entre todos. ¿Vale? Jesús nos enseña cosas maravillosas en la Biblia. Por eso es muy importante que la leamos. Lee tu Biblia, por favor. No dejes de leerla. Léela. No importa que leas tres, 4 versículos cada día, pero te estás instruyendo, te estás capacitando para llevar una vida como la que Dios le agrada, para que seamos aceptos ante su presencia. Él nos enseña a vivir.
Pero si tú no abres la Biblia, si tú no la estudias, pues no vas a aprender a vivir una vida placentera, una vida de bendición, una vida de paz, una vida en armonía, una vida llena de amor. La palabra de Dios nos enseña todo eso, queridos niños, querido Radio Escucha. ¿Se dan cuenta? Qué maravillosa lección hoy vimos. Hoy aprendimos cuán peligroso es el enojo, la ira, el enojarse con el hermano, con el prójimo. No solamente con el hermano en Cristo, sino con el hermano en carne, con mi hermano en carne, con mi papá, con mi hermana, con mi padre, con mi madre. También eso es malo. Acuérdense que nuestro ministerio empieza en nuestra casa, con nuestra familia. Y en nuestra familia es donde debe de reinar la paz, la armonía, el amor. Reinando todo eso en nuestro hogar, entonces vamos a poder darle a los demás eso. Pero si en tu familia hay un caos, y empezando por nosotros, no puedes darle nada a los demás. Por eso es importante empezar en nuestra casa, con mamá, con papá, con mi hermano. Y después podemos entonces practicar eso con las demás personas, con mi amigo, con el vecino, con mi amigo de la escuela, con mi jefe. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante, ¿vale? Pues vamos a orar, queridos niños. Esa fue nuestra clase del día de hoy. Hoy aprendimos otro tema y también aprendimos cómo podemos vencer, porque Jesús nos dejó esa enseñanza tan hermosa. ¿Cómo podemos vencer el enojo? Jesús nos dice, también en su palabra, dice, hay un texto que dice, mm, airaos, pero no pequéis. O sea, que podemos enojarnos, sí, porque les decía, es imposible que no te enojes. Sí podemos enojarnos, pero dice la palabra, pero no pequéis, no pequéis, porque esa ira puede llegar a hacer que hagamos cosas muy feas. Por eso Él nos dice, ¿cómo vencerla? Ve y reconcíliate, ¿vale? Pues vamos a orar. Cierra tus ojitos y vamos a dar gracias a Dios por lo que aprendimos, ¿vale? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy, Señor. Hoy aprendimos, Padre, cuán peligroso es el enojo y la ira, y cuán peligroso también es enojarnos con nuestro hermano, y que no debemos de decirle a nuestros hermanos necios ni fatuos, porque también somos considerados culpables ante el concilio y también seremos juzgados como una persona, como la persona que mata a una persona. Señor, te pedimos que tú seas formando nuestro carácter, formando nuestra vida. Señor Jesús, perdónanos, porque tú sabes si hemos insultado, golpeado o tratado mal a alguien. Señor Jesús, perdónanos y ayúdanos. No queremos que el enojo nos lleve a dañar a otros, ni siquiera a nosotros mismos. Ayúdanos, oh Dios, a tranquilizarnos cuando nos enojamos, a estar tranquilos, a controlar nuestro enojo. Te pedimos que tú vengas a nuestro corazón. No queremos ser un niño o un adulto que anda enojado todo el tiempo, sino al contrario. Queremos ser un niño o un adulto feliz, tranquilo, y que siempre sepamos pedir perdón y que conservemos
y conservarnos limpios ante ti, con un corazón limpio. Y siempre ponernos de acuerdo con los demás en armonía, en paz, para que podamos vivir todos en armonía, en paz, en amor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha, ¿vale? Entonces, mi consejo es que si tienes algo con alguien, estás enojado con alguien, no has pedido perdón a alguien, pues te doy un consejo. Reconcíliate con tu hermano. Habla con tu hermano. Habla con aquella persona que tengas algo contra ella. Hazlo. Dice Jesús, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Vale? Hazlo. Pide perdón. Entrégale eso. Entrégale eso en las manos a Jesús. Tú haz tu parte y Dios hará su parte, querido niño, querido Radio Escucha. ¿Vale? Pues que Dios me los bendiga. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Dios es Fiel. ¿Vale? Que Dios me los guarde. Bye. Nos vemos la próxima.